¿cómo puedo diferenciar cuando una gente está manifestando el don o cuando una gente tiene una relación con el Dios del don? Dios mío, pero... Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En esta ocasión no estoy solo, siempre estoy acompañado de un hermano, un amigo, un ministro del Señor, nuestro hermano Christopher Aquino. Pero también tenemos con nosotros un ungido, un siervo de Dios, el cual viene a hablar un tema fundamental. Yo solamente le doy una recomendación a usted. Alimente su fe, despierte su espíritu, porque se van a hablar cosas muy espirituales y enigmas serán descubiertos en este día. Ungido, Dios te bendiga. Amén, amén. Para mí es más que un placer y un beneplácito yo estar aquí. Os respondo bajo el nombre de Giancarlo Guzmán, siervo de Jesucristo, por su misericordia. Amén, amén, Giancarlo. Dios te bendiga de manera especial. Hermanos, abróchese los cinturones. Si está de pie, siéntese. Si está sentado, quédese sentado. Porque vamos a despegar ahora mismo. Vamos a dar un vuelo y vamos a tener una estadía por el mundo espiritual. Yo tengo mi cinturón puesto. Póngase el de usted, Christopher. Aleluya. Dios te bendiga. Esto está picante. Así, sin más preámbulos, vamos a pasarle al ministro para que comience a dar la introducción. Amén, amén, amén. Muy fuerte, mi hermano. Sí, vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes, su capítulo 13, gloria al Señor. Capítulo 13, versículo el 11, dice, en el nombre de Jesús, amén. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y les contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Les contaron también a sus padres la palabra que había hablado el rey, y sus padres le dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado, que el varón de Dios que había venido de Judá. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Si en el medio del mensaje gagueo es parte del mensaje. Fluye, fluye, fluye. Gloria al Señor. No importa. Dice la escritura, mi hermanito, que había un profeta viejo, el cual este profeta tenía varios hijos. Dice que uno de ellos fue donde él y le dijo todo lo que hubiera sucedido y hubiera pasado y los acontecimientos que el profeta de Dios había sucedido. Wow. Y dice la escritura, mi hermano, que el cual ya el profeta viejo y él escuchar todo lo que el niño le hubiera dicho. Dice la escritura que él le dice, prepárame el asno. Sí. Y ensíllamelo. Cuando él le dice así, que se lo prepararon, dice la escritura, gloria al Señor, que él fue detrás del profeta de Dios. Wow. Y mientras él va trascendiendo y va descendiendo sobre el profeta de Dios, dice que lo encontró y le dijo, ven a mí para que comas pan y comer y beba un poco de agua. Pero me dice la escritura que el profeta de Dios le dijo, no iré contigo, porque por palabra de Jehová ya ha dicho que por el lugar que viniere no vuelvas por ese mismo lugar. Dios mío. Dice la escritura, gloria al Señor, que el profeta de Dios le dijo, por palabra de Jehová, no iré ni comeré pan, ni beberé el poquito de agua. Wow. Pero dice la escritura que el profeta viejo le dijo, yo también soy profeta y ha venido palabra de Jehová a mí.
Dios mío. Le mintió. Wow. Dios. Dice la escritura que el profeta viejo le dijo: yo también he recibido palabra de Jehová, que tú vinieres conmigo para que coma pan y beba poquito de agua. Me dice la escritura, el cual el profeta de Dios, al discernir todo lo que él dijo, se fue con él. Uf. No retuvo la palabra que Jehová lo hubiera mandado. Porque si Jehová le dijo no volviese por el mismo camino que descendiste, no era posible él volver para ese mismo lugar. Uf. Wow. Pero me dice la escritura que cuando este profeta de Dios descendió, dice que él se sentó, yo parafraseando, digo, dialogó, se comió todo Dios lo mío. que le brindaron y no era lícito el comérselo. Wow. Entonces cuando, Gloria, Desata. dice que cuando el profeta viejo, el mentiroso, Dios mío. le dijo: ha venido palabra de Jehová, por cuanto no retuviste lo que Jehová te dijo, dice: yo echaré tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Dios mío. Muy fuerte, profeta. Desata eso. Dice la escritura que cuando él ya se iba, le ensillaron su asno para que se vaya Ay. al profeta de Dios. Dice que cuando en el transcurso del tiempo, él yendo, dice la escritura que le topó un león Dios y lo mío. mató. Uf. Ay, ay, ay. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, profeta. Ay. Que muchos creyentes no están reteniendo la palabra del Señor y se están descuidando. Y eso es lo más difícil de un creyente. Cuando el creyente se descuida del mandato y del principio como empezó. Eso es lo más fuerte y lo más terrible. Upashanda. Y eso es lo que está pasando, profeta. Dios mío. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo terrible, en un tiempo mado fuerte, pero un tiempo que muchos creyentes se están desenfocando y se están descuidando del propósito que Dios quiere con ellos. Sí. Y eso es lo que está sucediendo. Uf. ¿Sabe qué, Venancio? Yo he dicho que sí, todo joven pasa por dificultades, por descuido. Sí. Pero lo más fuerte es cuando tú te centras en ese descuido y no te levantas. Yes. Wow. Yes. Yes. Eso es lo que está pasando, profeta Christopher. ¿Y cómo llega un descuido espiritual a un ministro, a un creyente? ¿Sabe que cuando llega, sabe que deja la oración? Cuando un creyente le llega el descuido, es porque no está trascendiendo en el propósito que Dios quiere con él. Uf, lo Uf, dijo, lo por dijo. favor. ¿Me entiende? Eso Wow. es lo que está sucediendo en estos tiempos. Cuando un creyente está desenfocado y descuidado del propósito de Dios, no está orando, Dios Ay, lo dijo. mío, por no favor. está ayunando, no está leyendo la escritura, profeta. Y eso es lo más fuerte. Cuando el descuido te arropa, llega el desánimo. Primer punto. Llega el desánimo, el descuido. ¿Me entiendes? Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, Mira, profeta. es muy fuerte lo que tú estás hablando, Christopher, del descuido espiritual, porque lo primero que tenemos que saber, que la Biblia no fue escrita de manera de que hay veces que un texto a otro texto pueden pasar miles de años. Sí. Pero aquí el texto que él está leyendo y el cual estamos hablando,
habla de un escenario que se estaba dando en el mismo momento. ¿En qué sentido? El muchacho se aparece con voz de Dios y le dice al altar, altar, escucha palabra de Jehová. El profeta joven tiene una unción encima poderosa. Pero ¿qué acontece? Dios le habla y le dice que no vuelva por el camino por donde vino, ni coma donde lo inviten a comer. Ya vi una advertencia de parte de Dios para el profeta joven. Ahora, si nos damos cuenta, el muchacho, el profeta joven, está viendo un escenario de gloria poderoso. Porque de repente Jeroboam le está diciendo prendedle y la mano se le quedó seca. Sí. Él está viendo la manifestación de la protección divina del cielo. Pero ahora la misma voz que lo está enviando a que le hable al altar y le dé la profecía a Jeroboam es la misma voz que está secando mano por él. No solamente está viendo la palabra profética en acción, sino también que está viendo la protección divina para una gente que porta una palabra profética. Ahora, ¿qué acontece? El muchacho continúa y dice que se le apareció el profeta viejo y le dice que un ángel le habló. Pero, hijo de Dios, ¿a ti no te habló el Dios del ángel? Entonces, nosotros muchas veces estamos como el profeta joven. Estamos abandonando la palabra que Dios mismo nos entregó por la palabra que otro nos profetizó. Dios mío. Y nunca puedes abandonar la palabra que el Padre te dio de manera inherente, de manera directa por boca de Él, a escuchar la palabra que otro profeta te está hablando. Porque muchas veces somos más dados a creer la palabra de un hombre semejante a nosotros que a creer la palabra de Dios. Incluso si tú te vas, ¿a quién le crees más? ¿A los profetas o a la Biblia? A los profetas. Ah, ok, continúa. Profeta, y eso es lo que está pasando. ¿Sabes qué me dice en la escritura? Que Satanás anda como león rugiente. Como león, sí. Buscando a quien devorar. El profeta que en este tiempo que se descuidó, Satanás lo va a devorar y se lo va a comer con yuca. Dios mío. Y ¿Sabe chicharrón. qué? Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al que Satanás los halló sentado y descuidado y desenfocado del propósito del Señor. Se lo va a comer, profeta. Dios mío. Ay. ¿Cómo uno puede identificar que alguien está descuidado espiritualmente? Un profeta. Mira, lo más fuerte del descuido es que se le nota en el rostro. En el rostro. su semblante. Pero Dios mío. explícame cómo uno puede identificar, porque es que el don hace que la gente te vea sobrenatural, pero tú en tu condición entiendes que tú estás descuidado. ¿Cómo puedo diferenciar cuando una gente está manifestando el don o cuando una gente tiene una relación con el Dios del don? Dios mío, pero ¿qué pregunta ni más fuerte? Pues, Dios me mío. fundiste, pero mira. Esto está serio Pero, aquí. Está mira, poderoso. no, Dios esto está mío. bueno, profeta. Sí, sí. Pero, ¿sabe qué dice la escritura? Que los dones son irrevocables. Dios mío. Son muy fuertes lo que tú me dijiste. Dios mío. Pero mayormente cuando un hombre de Dios tiene discernimiento espiritual, Wow. el Dios hombre de Dios se va a dar cuenta al instante que el profeta esté hablando. Dios Dios mío. Lo mío. digo. Y Dios, todo está bueno, profeta. por mano aquí. Mira, eso es lo más fuerte. Cuando un hombre de Dios tiene discernimiento espiritual, ve la mueca y la pantomima a lo lejos. Dile qué es mueca y pantomima aquí Sí, ¿qué es mueca? en el plano eclesiástico. Dile. Mueca es, pantomima es, mayormente es como un sinónimo de emoción. Ve la emoción ya a lo lejos, ¿me entiendes? Dios mío. Eso es lo que está pasando. Y en estos tiempos hay muchos que se están descuidando y se están ya enfocando en la emoción que está pasando en este globo terráqueo.
Mire, cuando él habla de mueca y pantomima, esa gente que vive en una vida de apariencia, Exactamente. que están como los fariseos, sepulcro blanqueado, por fuera tú lo ves muy lindo, pero por dentro Sí. son címbalos que retiñen. Tú lo escuchas, suenan duros, pero no tienen esencia, no tienen de Dios por dentro. Entonces, profeta, ¿cuáles son las consecuencias de un descuido espiritual? Las consecuencias de un descuido espiritual, Sí. muy fuerte, tu pregunta, literal, profeta. Dios Muy mío. fuerte, muy fuerte. Sabes que las consecuencias de un descuido espiritual, mayormente sabes que el Señor nos dice que nos enfoquemos en nuestro al ser, ¿me entiendes? Sí. Sí. Entonces, en la pregunta que tú me hiciste, ¿Cómo uno puede, ¿cuáles son las La consecuencias? consecuencia. sí, sabes que las consecuencias de eso Eso. son fuertes. Tiene que ver también con, por ejemplo, muerte espiritual. Cuando tú vienes Sí. descuido, por ejemplo, te mata espiritualmente, que ya no puede orar, ni ayunar, ni leer la Biblia. Entonces estamos viendo también muchísimos ministerios, gente en posiciones, gente que oraba, gente que ayunaba, gente que predicaba, que ya no están fluyendo en la misma dimensión que fluían antes, la misma presencia, la misma búsqueda. Entonces he visto muchos llamados a venanza que hoy en día entran en una decadencia espiritual, en un desgaste espiritual. Cuando viene el desgaste espiritual en tu vida, te da lo mismo orar y no orar, te da lo mismo ayunar y no ayunar. También ministerios que son ministerios fuertes, que ahora mismo entran en un descuido, que ellos lo invitan a predicar, pero ya no oran, no ayunan, no buscan la revelación. Están en una decadencia espiritual, en un descuido espiritual. Es más, hay gente que están predicando y están descarriados. Hay gente que están pastoreando y están descarriados. Entran en un descuido espiritual. Cuando viene un descuido, ya tú dejas lo que es el primer amor. Ya dejas tu principio, la búsqueda. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Dejó el primer amor. No era la misma. No era la misma del tiempo de antes. Por eso yo siempre he dicho que tenemos que volver al principio cuando hay un descuido espiritual. Y cuando tú entras en un descuido espiritual, te vuelves monótono. Escucha esto, te vuelves tan monótono que Exactamente ya te eso. vuelve lo que es un humano. Es por Dios. ejemplo como los Gálatas que comenzaban en el espíritu pero terminan en la carne. Hay gente que está muy carnal espiritualmente y lo que ellos proyectan son manifestaciones de la carne. El descuido hace que tú te vuelvas muy carnal. Dios. El descuido hace que tú te vuelvas un títere en los escenarios. El descuido hace que tú te vuelvas un payaso en los escenarios. Como un payaso que lo que tú vas a hacer acciones para quizás motivar al público, pero no para llenarlo con una palabra. Gente que además tiene mensajes del alma, pero no espiritual. Son gente que ya entran en un descuido espiritual. Gente que llevan una palabra de restauración, una palabra de búsqueda en los escenarios, pero la palabra que están llevando es palabra del alma, que te mueven los sentimientos, que te mueven la conciencia, pero no te llenan espiritualmente. Entonces, un descuido puede tumbar a un pastor. Un descuido puede tumbar a un ministro. Sí. Un descuido puede tumbar a una adoradora. Entonces, profeta, ¿cómo sobrellevar o qué consejo tú le puedes dar a un adolescente que entró en un descuido espiritual? Sí. Bueno, mayormente el consejo que yo le puedo dialogar y exhortarle a aquella persona que en estos tiempos, Sí. por causa del descuido, están pasando dificultades fuertes. ¿Me entiendes? Yo le aconsejo que no se quede sentado, que Dios mío. trate de levantarse. Mientras más, oye, dice la escritura que mientras más al pueblo de Israel Sí. lo mataban, más se multiplicaban. Sí. Y mientras más guerra nos hagan, más tenemos que multiplicar. Y eso es lo que el creyente debe hacer. Sé que es fuerte. Cuando un creyente quiere levantarse y no puede, eso es lo más terrible. Es duro eso. Dios mío. Yo he pasado por esa situación. Que he querido levantarme, profeta, estando seco. Seco es un sinónimo que si tengo a Dios, pero seco espiritualmente, profeta. Ay. ¿Sabe que este tiempo, profeta,
Hay personas que tú lo ves caminando y desandando, pero están muertos por dentro. Un humano muerto por dentro. Y yo le quiero exhortar a aquella juventud y adolescentes que no se desenfoquen del propósito de Dios, que traten de sobrellevar las pasiones, ¿me entiendes? Sabes que llegan muchas pasiones juveniles, tanto como carnales, desenfoque, la distracción, ¿me entiendes? Pero no deje que eso te desenfoque del plan de Dios. Es muy fuerte lo que estamos hablando del descuido espiritual, porque uno de los beneficios de levantarse de un descuido espiritual es que te da herramientas para tú ayudar a otro a levantarse del descuido. Wow. Sí. Yo decía en un momento que cómo es que dos personas están en el mismo escenario, cometen los mismos errores, fallan en el mismo lugar y tienen resultados diferentes. Todo tiene que ver con la mentalidad. Todo tiene que ver con lo que tú tienes en tu psique aquí, en tu mente. Porque yo creo que la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Sí. Y dice, hermanos, si ustedes ven a alguien que falló, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no siendo que vosotros también estéis tentados en lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué acontece? Todo en un momento nos hemos descuidado. Tú dijiste que estaba seco pero tenía a Dios. Yo no, yo estaba seco sin Dios, descarriado dentro de la iglesia. Wow. Que la gente me veía a mí y decía, no, pero ese no es el muchacho que cuando dio su primer mensaje, ese no es, tú conoces la palabra. Pero hasta que hay algo que es para la restauración y se llama reconocer. Hasta que no reconozcamos nuestra situación, entonces no va a cambiar nuestra condición. Y a esta generación se le ha enseñado que es mejor vivir por testimonio que vivir por conciencia. Dios. El testimonio te dice lo que tú eres en boca de otro, pero la conciencia te revela lo que tú eres internamente. Entonces, hasta que continuemos viviendo para ver lo que la gente dice, lo que la gente dice de nosotros, y no hagamos una remembranza de nosotros saber lo que nosotros somos, vamos a estar siendo ricos pero miserables. Dios. La gente no va a ver en la calle con buenas apariencias, buenos trajes, buenas jipetas, pero esa jipeta y esos trajes están cargando gente que está muerta espiritualmente. Dios mío. Wow. Debemos de reconocer cuál es nuestra condición, y eso debe de comenzar desde arriba, los pastores, predicadores, profetas, ministerios como nosotros, porque no podemos proyectar a un Cristo vivo cuando nosotros tenemos una vida muerta espiritualmente. Entonces, eso pasó con este joven. Este joven veía gloria. Este joven veía poder. Profetizaba. Él no fue que él profetizó de que hoy en 10 años él falló. No. Profetizó ahora y en varios minutos falló. Porque que tú veas la manifestación de un don no es equivalente a que tú tengas una relación. Dios mío. Porque nosotros muchos, digo muchos, nosotros, no algunos, no, de que ellos, no, nosotros, nos hemos desmontado de un altar y hemos fallado abajo. Pero hasta que no reconozcamos nuestra condición, vamos a estar cometiendo los mismos errores. La gente dice, no, ese pecador, pero de nato eres más pecador que él. Lo que pasa es que el pecado de él se expuso, el tuyo no, el tuyo está oculto. Dios mío. Alaba. Mientras menos reconozcan, sabe que en estos tiempos son pocas las personas que no están reconociendo sus errores. Wow. Y mientras un creyente no reconozca sus errores, se va a quedar sentado en la misma silla. Dios Bueno, mío. lo dijo. Y eso es lo que está pasando. Y es impresionante, ya que vamos a tocar un punto muy espiritual de muerte espiritual. Y en este tiempo hay una escasez. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Ezequiel, podemos ver un valle de huesos secos en gran manera. Dios. Y esto es lo que se está viendo en este tiempo. Muerte espiritual en el escenario. Muerte espiritual en la presencia. Hay gente que solamente tienen don, pero no tienen esencia de la presencia. Entonces, ¿cómo tú puedes ser efectivo, por ejemplo, en lo que tú estás haciendo? Conectado a la presencia, sumergido en el espíritu.
Entonces hay mucha escasez espiritualmente en esta generación, de muchos jóvenes que solamente proyectan una cara, pero no proyectan lo que Dios está haciendo en ellos. Exacto. Entonces, y algo muy fuerte, que también hay descuido por dentro, internamente. Dios. Cuando hay un descuido internamente por dentro, eso es lo que se va a proyectar por fuera. Entonces, algo muy impresionante de David es que David, un momento en tiempo de guerra, que él se descuidó. En un tiempo de guerra que tenían que ir a guerrear al campamento, pelear por su pueblo, pues David se quedó y vino un descuido inmediatamente. Un descuido no puede durar de que un año, también en un segundo tú te puedes descuidar. Hay gente que pierde un campeonato en un segundo. Hay gente que pierde la familia en un segundo. Hay gente que pierde tantas cosas que le costó sacrificio, le costó lágrimas, lo pierde en un segundo. David perdió una relación en un segundo. ¿Qué pasó? David pecó, falló. Dice que vio una mujer, se enamoró y la mandó a buscar y se acostó con ella. Hay un descuido espiritual en David, sabiendo que lo estaba haciendo mal. Hay acciones y pecados que cometemos nosotros, que nos deslizamos, y entonces eso nos afecta espiritualmente. Pero el problema es que no nos gusta reconocer el descuido de nosotros. Dios mío. Quizás Dios te revela y te dice, tú estás mal, y tú dices, no, yo no estoy mal, yo estoy bien. Son hipócritas, gente que viven por apariencia, Wow. liguera, que dice que tienen frutos, pero no tienen frutos. Entonces, no me diga a mí que tú tienes los requisitos del Espíritu Santo si no le estás proyectando. David, tú pecaste, David, tú fallaste, David, cometiste un pecado. Entonces, toda la gente que no quiere admitir lo que hace siempre va a estar en una ruina espiritualmente. Siempre va a estar en decadencia. Cuando tú no admites tus hechos, cuando tú no admites tu pecado, siempre va a estar en una posición baja. Dios. Pero cuando dice yo pequé, el Señor te levanta y te restaura. Entonces, ¿cómo estamos viendo tanta gente que tienen reinados, posiciones, pero están en un descuido espiritual? Entonces, ¿cómo tú puedes ser un espejo para mí sabiendo que tú estás mal? Dios. Entonces, es fuerte tú decir, los jóvenes que están subiendo están mal. Hello, pero tú eres el espejo de nosotros. Mira, tú eres ¿qué está en tú le estás posición. proyectando? ¿Qué tú le estás proyectando a la nueva generación? Que falle, que peque, que siga igual. Porque nadie se ha metido en los escenarios. Dios mío. Más fácil invita a una gente que solamente tiene un nombre, pero no tiene esencia. Dios. Más fácil invita a una gente que está en decadencia, que está en un descuido espiritual, en vez de invitar a una gente que está guayando la yuca y peleando con osos y leones. Entonces, ¿en qué estamos parando en esta sociedad? ¿Qué estamos proyectando? Porque si antes orábamos, buscábamos a Dios, permitió un pecado, ¿qué está pasando en este tiempo? Hay un descuido espiritual. Antes se oraba, Dios mostraba, pero en este tiempo piensa que Dios está ciego. Ay. Dios está sordo. No, Ay. no, Dios no está sordo, el que está sordo es usted. El que está descuidado de usted. Dios siempre está en el mismo lugar. Entonces, yo conocí una generación, Venancio, que una viejita te decía, usted está mal, arrepiéntase, busque a Dios. Pero en este tiempo no, en este tiempo le aplauden a la gente que está descuidado. ¿Qué va a pasar si no tuvieran los dones espirituales? Dios mío. ¿Qué va a pasar si los ministros en este tiempo no tuvieran dones espirituales? La gente, Venancio, lo van a manipular. La gente simplemente va a invitar a la gente para que le muevan sus emociones, como decía ahorita. Pero lo más lindo tú es tener los dones espirituales activos y estar conectado a la presencia. Wow. Por eso el apóstol decía, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Enamórense, busquen eso. Pero es importante, tú siempre estás conectado. Dice que lo que ocupas en la carne es muerte, pero lo que ocupas del Espíritu es vida y paz. Lo que te va a dar el Espíritu Santo, lo que te va a dar el Espíritu, te va a dar lo que tú no tienes. Te va a dar fortaleza, te va a enseñar a cómo manejarte espiritualmente. Pero la carne es lo que te va a llevar a que tú peques, a que tú falles. Por eso cuando tú ves por el alma, tú vas a vivir por un sentir. Tú vas a vivir por lo que sientes, por lo que ves. Pero cuando tú ves por el Espíritu, va a ser la voluntad del Padre que te envió. Por todo aquel que se enfoca todo el tiempo en la carne, siempre va a cometer errores. Todo aquel que nada más te habla de cosas pasajeras del mundo y de las pasiones juveniles, es porque vive en la carne. Todo aquel que es un ser espiritual te habla cosas del Espíritu. Todo aquel que es un ser espiritual te habla cosas espirituales. Todo aquel que tú vas solamente hablándome cosas de la carne, que tú puedas llamarte la atención, que tú te enfoques en eso, busca lo que no es espiritual. Por eso júntate con gente espiritual para que tú crees que espiritualmente. Dios Si te juntas con gente de la carne, lo que va a crecer y va a activar los apetitos de la carne. Pero cuando tú alimentas tu espíritu, te vas a sentir un ser superior en la tierra. Dando a entender que el diablo no le tormenta cuando un carnal se está manifestando. Él le molesta cuando un ser espiritual se está Dios, levantando. lo digo. Entonces, profeta, ¿qué hombre, por ejemplo, la Biblia, tuvieron también muchos descuidos espirituales?
¿A quién tú puedes enfocarte en la Biblia que tuvo un descuido espiritual? Mayormente este mismo profeta. Sí. Sí. El profeta joven. Sí. Profeta en ese mismo instante tuvo un descuido, no retuvo las palabras que el Señor le hubiera dicho. Wow. Y eso es lo más fuerte, Venancio. Dios mío. Cuando tú no retienes el mandato que el Señor te da. Wow. Eso Dios. es lo más fuerte. ¿Sabe qué? Lo que está pasando es que nos estamos enfocando tanto en cosas materiales que en las cosas espirituales. Sí. Eso es lo que está pasando en esta generación. Que se están enfocando en los deleites de este mundo, en los placeres, en la vanidad, en la arrogancia. Y se están desenfocando, se están descuidando del propósito del Señor. Wow. Y eso es fuerte y trascendente lo que está pasando, Christopher. Yo soy joven y yo sé todo lo que pasa a un joven. Sí. Través de estos tiempos fuertes y terribles. Wow. Dios mío, Padre. Eso es lo que está pasando, Dios mío. Venancio. ¿Sabe qué? En la trayectoria de este tiempo, tratémonos de enfocarnos en el Señor más que en las cosas del mundo. Wow. Dios mío, muy, muy fuerte. El descuido espiritual puede traer muerte. El descuido espiritual, no solamente muerte espiritual, sino muerte literal también. Exactamente. Porque cuando te descuides espiritualmente, tu alma comienza a entrar en una decadencia. Y entonces los espíritus de las tinieblas están viendo cómo está agrietada tu parte espiritual y pueden accesar a tu hombre espiritual y poder detener lo que tú eres. Y llega a tal punto de que comienza a entrar odio, rencor en tu corazón, a tal punto que te puede entrar en una depresión, puede entrar en una condición mental y puede hasta quitarte la vida. Un descuido espiritual puede hacer que te suicides. Un descuido espiritual puede hacer que te lance de un puente, cualquier lugar. ¿Por qué? Por un descuido espiritual. Vemos pastores que se han quitado la vida. Todo comenzó con un descuido espiritual. Pero ¿cómo el enemigo puede hacer que tú entres en un descuido espiritual? Entrándote en excesividad de hacer la obra de Dios. Porque yo en un momento dije que cuando el enemigo no te puede mantener carnal, te hace que tú entres en una excesividad espiritual y tú comiences a hacer muchas obras en la cosa de Dios y te descuides de tu vida espiritual y de tu nivel de oración. Porque muchas veces hacemos la obra de Dios, pero no tenemos relación con el Dios de la obra. Debemos de cuidarnos, debemos de saber de que tenemos un ministerio, pero más que un ministerio, hay que cuidar una salvación. Nunca Cristo dijo, cuiden su ministerio con temblor y temor. Dijo, cuiden su salvación. Porque el ministerio edifica en la tierra, pero tu salvación te va a hacer que trascienda en el tiempo. Juventud, cuiden más su salvación que su ministerio. Su ministerio se puede destruir con una palabra o con una caída y la gente decir, wow, ese ministerio ya no da para más. Pero su salvación nadie la puede poner en incógnita porque su salvación no depende del hombre. Su salvación depende de Dios y del valor que usted le dé. Ungido a una oración por esa audiencia que está ahí. Amén. Padre, gracias. Te damos toda pleitesía, todo beneplácito, Cordero. Padre, mira, yo clamo, Padre, por aquella persona que nos están viendo de diferentes lugares, Padre amado. Padre, que sea tú tratando, Padre, con ellos. Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo, Padre. Gracias, Señor. Por ello, que sea tú tratando, Padre amado, con cada uno de ellos, Padre. Padre, yo te lo presento, Padre, a aquellos jóvenes que están pasando momentos difíciles y dificultuosos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios mío, tremenda palabra, el descuido espiritual, consecuencia de un descuido espiritual y cómo levantarse de un descuido espiritual también. Así que, hermano, Dios le bendiga. Le invito a que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. Y fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Giancarlo Guzmán. Dios te bendiga. Shalom.